El SIGMIPA presenta Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizaremos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Bienvenidos. Muy buenas tardes, amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio. Un gusto, un placer estar nuevamente con ustedes en este programa del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, el SIGMIPA. El día de hoy, amigos, vamos a hablar de un tema muy importante y tenemos un importante invitado. El día de hoy vamos a dialogar con el ingeniero Carlos Erazo. Él es meteorólogo. Con él vamos a hablar de un tema que definitivamente debe ser de preocupación del planeta entero, pienso yo, pues la situación que vivimos los ecuatorianos y el mundo entero es el cambio en el clima. Entonces, el ingeniero Carlos Erazo es un ingeniero meteorólogo. Con él queremos primero, en principio, mejor dicho, indicarle que tenga la bondad de decirnos quién es el ingeniero Erazo, cómo comenzó su carrera, qué ingeniero, en qué profesión es y todo lo demás. Ingeniero, bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, muy buenas tardes con todos, agradeciendo de antemano esta oportunidad que nos da el Colegio de Ingenieros Geólogos Minas, Petróleo y Ambiental, SIGMIPA, para compartir un poco de conocimientos en cuanto a la meteorología se refiere. Contestando la pregunta suya de mi perfil académico, bueno, yo soy ingeniero en gestión ambiental. La meteorología la inicié desde el año 91 en la Escuela Técnica de Aviación Civil, donde nos formamos como observadores meteorólogos y luego teníamos un campo de carrera que seguíamos como informadores, ploteadores, ayudantes de pronóstico, hasta llegar a pronosticadores, en el cual al momento yo me desenvuelvo en la oficina meteorológica del Aeropuerto Mariscal Sucre, perteneciente a la Dirección General de Aviación Civil, donde hacemos pronóstico meteorológico aeronáutico. Además de ello, obviamente he hecho otros estudios, un máster internacional en energías renovables y una especialización de gestión de riesgo y adaptación al cambio climático. Entonces, ese sería más o menos lo que usted me preguntaba acerca del perfil. Y obviamente soy parte y miembro del SIGMIPA, ¿no? Un colegio que nos da la oportunidad a los ingenieros de poder estar con las especialidades afines hacia nuestras diferentes actividades. Gracias. Gracias, ingeniero. Ingeniero, ¿cuál es el tema que vamos a abordar el día de hoy? Tenga la bondad. Bueno, asimismo, por solicitud de la directiva del colegio, pues me dijeron que podía preparar un tema justamente para tratar esto de la meteorología, muchas veces desconocida por la gente, sino simplemente de manera subjetiva por la población, de que a veces de manera subjetiva se da comentarios de los cuales muchas veces se dice popularmente, ¿no? ¿Qué está pasando con el tiempo? ¿Qué está pasando con el clima? Estamos en verano, estamos en invierno, y así unas situaciones de que justamente esto yo había pensado, de que la gente necesita informarse y tener un poquito más de conocimiento para poder interpretar la información meteorológica que elaboran técnicos especializados. Por lo tanto, obviamente esta presentación breve es un medio de divulgación informativa para que la gente tome las precauciones y sobre todo sepa un poco más acerca de los elementos meteorológicos que definen el tiempo atmosférico. Ingeniero, antes de comenzar con su exposición, yo quisiera saber qué es lo que está pasando en el planeta con el clima. ¿Qué es lo que está pasando con el tiempo? Está todo variado, está todo cambiado. Aquí en el Ecuador mismo, en el planeta entero, en partes donde no llovía, está lloviendo, en partes donde hay mucho calor, ahora está haciendo frío. ¿Qué es lo que está sucediendo, ingeniero? Tenga la bondad. Sí, en verdad, nuestra atmósfera es muy dinámica.
es justamente una atmósfera en la cual nos desenvolvemos, ¿no es cierto?, un océano de aire, y obviamente la principal causa siempre va a ser la radiación. ¿A qué radiación? La radiación solar. Obviamente es nuestra estrella, el Sol, la que nos da toda la energía para tener las condiciones de vida que tenemos. Entonces es justamente en esto que estábamos hablando de climas y de tiempo, es la época, según la época, en donde se van dando eventos, ¿no es cierto?, a veces más severos y otras veces extremos, en los cuales decimos, oh, ¿qué pasa que nos llueve o qué pasa que nos estamos inundando? Sin embargo, justamente esta dinámica atmosférica es la que vamos a nosotros a conocer un poco más para poderla entender y poder justamente estar en alerta a los avisos que hacen los servicios meteorológicos nacionales para poder nosotros tener un mejor criterio al respecto. Entonces, sí, escuchamos mucho del cambio climático, de la contaminación atmosférica, y todo eso son factores que están influyendo, ¿no? Pero en sí la dinámica atmosférica se mantiene. Ya vamos a ver por qué. Vamos a ver en esta presentación un poco acerca de la organización, la importancia justamente de lo que estamos hablando de conocer y sobre todo saber interpretar la información que nos llega, ya sea por radio, por televisión o por estos medios digitales. Entonces, ese conocimiento nos va a ayudar mucho a tener las precauciones y sobre todo tener ese cuidado en cuanto a cuando las autoridades competentes nos dan los avisos y las alertas tempranas para actuar de manera inmediata, ¿no? Y con eso vamos a evitar muchas cosas, ¿no? ¿Cuáles son los causantes de esta contaminación, ingeniero? Un preámbulo nomás hagamos para su presentación. Tenga la bondad, ingeniero. Y como ambiental yo conozco bastante lo que es la parte de contaminación ambiental en sí, ¿no?, en su conjunto, porque no solamente se contamina el aire, se contamina el agua, se contamina el suelo, etcétera, y esto nos estamos haciendo nosotros mismos daño al no tener las precauciones de tomar medidas de buenas prácticas. Simplemente vamos a mejorar mucho y a evitar muchas cosas cuando hacemos estas buenas prácticas de no botar residuos a las alcantarillas, para que en las épocas de lluvia el agua pueda ir hacia donde tiene que ir y no se enlagune, como decimos popularmente, con una tormenta que puede estar en algún sitio de la ciudad precipitando. Entonces, ya se viene la época, nosotros no tenemos estaciones y voy a explicar más detalladamente en la presentación, de verano, invierno, otoño, primavera. Tenemos épocas, ya digo, de lluvia y épocas de menos lluvia, porque ya, entonces, inclusive en los meses que son de menos lluvia también llueve. Ya, ahora entonces, ya, ingeniero, ahora sí comience con su presentación. Tenga la bondad. Perfecto, entonces me esperan unos segunditos hasta poder compartir la pantalla de la presentación y... No hay ningún problema, ingeniero. Confirman si ya se ve la presentación. Así es, estamos ya con la presentación, ingeniero. Síganos, por favor. Como esto van a tener ustedes siempre disponible, si hay alguna parte de que se les pase de la explicación, van a tener la presentación siempre a su alcance, ¿no? Entonces, con esa aclaración, para que no haya inconvenientes de que esta parte me perdí o esta parte no entendí. Sí, no hay problema, ingeniero. Siga nomás, tenga la muchas gracias. Entonces, vamos a dar inicio con la presentación justamente de una meteorología para todos, para todo público. La meteorología es una ciencia interdisciplinaria que estudia los fenómenos atmosféricos, el estado del tiempo y las leyes que los rigen. Año tras año comprobamos una constante variación en las condiciones atmosféricas que vienen asociadas según la época del año. Pero tenemos que definir estos términos que nos ayudan a comprender mejor la meteorología. El clima. ¿Qué es el clima? Se define como las condiciones meteorológicas medias
que caracterizan una región determinada. Es decir, es una síntesis del tiempo atmosférico, obtenida a partir de estadísticas a largo plazo, mínimo 30 años. Entonces, con esa base de datos de unos 30 años, se puede ya definir, por ejemplo, un clima tropical, un clima desértico, un clima polar. Entonces, a eso es más lo que se refiere cuando hablamos de clima, ¿sí? Un clima ecuatorial, un clima marítimo. Y cuando hablamos del tiempo meteorológico, que es el tiempo atmosférico también conocido, es en cambio el estado de la atmósfera en un momento y lugar determinado, definido por diversas variables o elementos meteorológicos, como son la presión, la temperatura, el viento, la humedad, la radiación solar, la precipitación. Entonces son dos conceptos diferentes y siempre vamos a estar nosotros más interrelacionados con la definición del tiempo meteorológico o el tiempo atmosférico, ¿sí? Por eso les he preparado esas definiciones para poder diferenciar entre clima y tiempo. Entonces necesitamos la información y sobre todo los pronósticos meteorológicos para saber qué ponernos, para planificar nuestro día a día, para prepararnos para los peligros naturales que puedan estar por venir. Entonces, lo más importante es saber estar preparados para las condiciones que vamos a tener durante el día o en los siguientes días. Los pronósticos se van ajustando constantemente y se van actualizando, ¿no? Inclusive cada 6 horas nosotros tenemos acá en el aeropuerto de que vamos actualizando los pronósticos de aeródromo, por ejemplo. Entonces, ya tenemos la información más acertada y precisa para que estén preparados para las condiciones que se nos van a venir. Esto obviamente es importante para el transporte terrestre, para el marítimo, para el aéreo sobre todo. Por eso tenemos nosotros a la Dirección General de Aviación Civil, que tiene sus oficinas de vigilancia y de pronóstico meteorológico. Al igual que lo tiene la Autoridad Nacional, que es el INAME, y ya vamos a llegar a ese punto, que es la autoridad rectora en la República del Ecuador, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Tenemos otras instituciones también como el INOCAR, pero ya vamos a llegar a eso. Continuando con la presentación, está justamente esta parte de la organización, ¿no es cierto? Que estábamos hablando un poco ya en el comentario anterior. La organización justamente nos rige a través de organismos mundiales internacionales como la OMM, que es la Organización Mundial de Meteorología, ¿sí?, adscrita a las Naciones Unidas. Y en nuestro país, obviamente, el INAMI, que es el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología. Entonces, un poco vamos avanzando con lo que es la Organización Mundial de Meteorología. Es un organismo especializado de las Naciones Unidas, integrado por 193 países, establecida desde el 23 de marzo, cuando se celebra el Día Mundial de la Meteorología, y se creó en 1950. Es el portavoz, la OMM es el portavoz autorizado del sistema de las Naciones Unidas para justamente el estado y comportamiento de la atmósfera, de la Tierra, su interacción con la Tierra y los océanos, el tiempo y el clima que genera y la consiguiente distribución de los recursos hídricos. Como la cooperación internacional a escala mundial es esencial para impulsar el desarrollo de la meteorología y la hidrología operativas, así como para recoger los beneficios derivados de la aplicación y contribuir con la seguridad y bienestar de todos los pueblos del mundo y la prosperidad económica en todas las naciones. Eso en cuanto a esta misión y objetivos que tiene justamente nuestra máxima organización, que es la Organización Mundial de Meteorología. Y acá, obviamente, tenemos al INAMI, que es la entidad técnico-científica responsable en el Ecuador
de la generación y difusión de la información hidrometeorológica que sirva de sustento para la formulación y evaluación de los planes de desarrollo nacionales y locales y la realización de la investigación propia o por parte de otros actores, aplicada a la vida cotidiana de los habitantes y los sectores estratégicos de la economía, apoyando en personal. Obviamente esto se apoya con personal especializado, son los meteorólogos, ¿no es cierto?, para una adecuada utilización, justamente ayudándonos de las nuevas tecnologías, de la automatización, como las que estamos en este momento compartiendo. Al lado está un organigrama, dígame. Ingeniero, una preguntita nada más. En lo del tema del INAMI, ¿por qué en algunas ocasiones cuando dan los pronósticos del clima, por ejemplo, hay veces que la gente dice, no hay que pararle bola mucho a lo que dice el INAMI, dice, por ejemplo, o sinóptica del INAMI, porque cuando dicen que va a llover hace un solazo y cuando dicen que va a hacer sol a veces, ¿por qué sucede este tipo de cambios climáticos bruscos? Porque no creo que la tecnología o a veces el clima también nos juega un mal papel, pues, ingeniero. Así es, pero contestando esa pregunta, justamente esta presentación nos va a ayudar mucho a dilucidar y a ver de mejor manera, obviamente, esos sesgos que a veces existen, porque solamente si le pongo un ejemplo de la complejidad del estudio de la termodinámica de la atmósfera, por ponerle un ejemplo, solamente en nuestra ciudad, en Quito, le puedo decir que en la parte del sur de Quito, hacia los valles, llueve más. Si usted sigue avanzando hacia el norte de Quito, para la parte ya de acá de San Antonio de Pichincha, de Pomasqui, es más seco. Entonces ahí estaríamos hablando hasta de microclimas, ¿no es cierto? Claro, sin embargo, claro, los sistemas sinópticos que son globales, obviamente son los que van a poner justamente estas alertas que los meteorólogos están justamente haciendo un seguimiento continuo las 24 horas del día y los 365 días del año. Entonces ya vamos a ir un poco más adentrándonos justamente. Tenga la bondad. Entonces, esto ya lo puse solamente para que tengan una idea de que estamos, ¿no es cierto?, regulados por Naciones Unidas, la OMM, en cuanto al espacio aéreo nacional, la OASI, a través de la Dirección General de Aviación Civil, y en cuanto a lo que es océanos y mares, el INOCAR, obviamente aquí en nuestro país, ¿no? Entonces tenemos toda esta organización, fíjese, de mundial, global, para llegar a centros regionales que tienen que ver con todo lo que es, por ejemplo, la NOAA del continente americano y los nacionales como es el INAMI, ¿no es cierto? Tenemos obviamente la cooperación del INAMI está todo articulado, es un enfoque sistémico, el cual lo tenemos llevado para poder justamente tener toda la red de estaciones meteorológicas integradas en el territorio nacional para esa información valiosa que es la base de las observaciones meteorológicas que hacen nuestros técnicos en el campo, ¿no? Ya esto es, ya sea en un aeródromo o ya sea en alguna parte donde esté ubicada la estación meteorológica, esa información es la valiosa que va a ayudar a que los pronósticos sean mucho más precisos, ¿sí? Porque no podemos abarcar todo el territorio nacional llenándonos de estaciones meteorológicas, pero sí, mientras más estaciones tengamos en puntos estratégicos, ¿sí?, va a ayudar esa información para tener las mejores decisiones. Por lo tanto, tenemos obviamente en este organigrama un poco la distribución que lo hice yo, obviamente es personal, oficinas meteorológicas de pronóstico y vigilancia, obviamente articulado con estas instituciones, como pueden haber más, ¿no? Entonces, pero principalmente el INAMI, la Dirección General de Aviación Civil, a través de todos los aeródromos, tiene estaciones meteorológicas, y en conjunto con la Fuerza Aérea Ecuatoriana, que nos apoya también, y el INOCAR, igualmente con estaciones de perfil costero, hablamos así.
Entonces, toda esta red de estaciones meteorológicas e hidrológicas contribuyen para tener la información actualizada. Continuemos. Entonces, la meteorología estudia la atmósfera, pero la atmósfera que tenemos es prácticamente enorme, la cual para facilitar, se la ha dividido en capas. He tomado esta lámina de la izquierda porque encontré que en esta sí toman en cuenta las capas de transición entre capa y capa. Tenemos en total 5, ¿no es cierto? En la de la derecha solo describe, fíjense, la más baja partiendo desde el nivel medio del mar hacia arriba, yéndonos hacia arriba, tenemos la troposfera, la estratosfera, la mesósfera, la termósfera y finalmente la exósfera, que es la que ya se está con el espacio Ingeniero, que tenemos afuera. Una preguntita, usted se saltó la capa de ozono. ¿Eso no es algo importante para controlar el clima? ¿Algo de eso, ingeniero? Muchas gracias por su pregunta, y es que justamente quería que usted, como está interactuando directamente, me ayude con esas partes de inquietudes de que sí está tomado en cuenta, verá. Ya. La capa más importante que estudiamos los meteorólogos es la troposfera, es decir, la que está, ¿no es cierto?, la primera capa en la gráfica. Así es, sí, así es. Tiene una altitud, una altura, un espesor, ¿no es cierto?, una altura, hablemos ya, como nuestro planeta no es pues tan regular, sino que es un poco atachado en los polos y algo expandido, entonces obviamente tenemos una capa más dilatada en el Ecuador y más comprimida en los polos. Yeah. ¿Sí? Entonces, eso, entre autores y autores, hay muchas variaciones de alturas de la troposfera, pero en promedio tomemos para facilidad de nuestro público que tiene una altura de 15 kilómetros, ¿sí? En promedio en el Ecuador. Obviamente en los polos será menor, ¿no? 8, 10 kilómetros. Así es. Pero en el Ecuador, la capa de transición de la troposfera y la estratosfera se llama tropopausa. Es una capa muy importante de estabilidad, a donde ya no pueden desarrollar más las nubes. Por ejemplo, una tormenta o las nubes de cumulonimbus, que ya vamos a ver más adelante, estas nubes son de desarrollo vertical potente. Entonces llegan hasta a un límite de inversión que vendría a ser este límite de la troposfera, que es la tropopausa, y ahí ya se acidifica y ya no desarrolla más la tormenta, ¿no? Entonces entra a la fase de disipación. De todas maneras, lo que usted me preguntaba, a los 25 kilómetros, tomando en cuenta que esto ya estaríamos en estratosfera, que es una capa estable, ¿no? De estabilidad atmosférica. Esta capa, aquí en esto, aproximadamente, siempre hablamos de promedios, aproximadamente a los 25 kilómetros que estaríamos hablando de estratosfera, está la capa de ozono, que está aquí, está nombrada aquí en esta lámina, ¿no es cierto? Es una capa muy importante porque esta capa de ozono es en donde se detiene y no permite que atraviese la radiación ultravioleta perjudicial para la salud humana y de los seres vivos en general, ¿sí? Entonces es ahí en donde se forma, y es la capa a la que obviamente en los 80, finales de los 80, hubo las reuniones internacionales porque había los agujeros de ozono, ¿sí? Entonces eso se regeneró porque se tomaron medidas a tiempo de prohibir las emisiones de clorofluorocarbonos, que eran los que destruían al ascender estas partículas en altura, llegaban a la capa de atmósfera y le desintegraban el O3, que es el ozono. Bueno, continuando, eso como una breve explicación nada más. Continuando con la presentación también, porque siempre le he enfocado a que entender un poco más de las diferencias que existen entre lo que es clima, tiempo y lo que son estaciones del año. Las estaciones del año se deben precisamente, como dice aquí en la lámina, ¿no?, al eje que tiene la Tierra de inclinación. Esta inclinación es de 23 grados 27 minutos. Entonces esta inclinación, sí, más el movimiento de traslación durante el año del planeta alrededor del Sol, da lugar a las estaciones del año. Para latitudes medias, hablemos así. No así ocurre en el Ecuador, donde tenemos prácticamente siempre perpendicular la radiación solar,
y para nosotros es ventajoso eso, ¿no? Porque nos evitamos de tener climas extremos como son los huracanes, los tornados, que sí se dan en estaciones, perdón, en latitudes medias, en donde sí se dan las estaciones del año, que como sabemos desde la escuela nos han dicho el verano, el otoño, el invierno y la primavera. ¿No? Pero eso no Para cabe en aclarar, nuestro país, pues, díganme. ingeniero. No, para nuestro país no cabe que, bueno, la gente sí dice estamos en verano o estamos en invierno, o sea, he escuchado decir, ¿sí? Claro, es. A las personas. ¿Cómo podríamos decir en nuestro país, ingeniero? ¿Estamos en La época, seco? estamos en la época de lluvia, de época húmeda, o estamos en la época seca. Ah, ya, ya. Entonces, verá, aquí le voy a poner un ejemplo a continuación. En esta lámina, ustedes sí se aprecia Sí, esta estamos lámina. apreciando, Ya. ingeniero. Entonces, mire, dice temperaturas medias y precipitaciones. Este es un diagrama climático de octubre del Meteo Blue, basado en 30 años, como habíamos dicho, que se necesita mínimo 30 años para definir un clima, ¿no? De datos históricos de Quito y su simulación del modelo meteorológico. Entonces ya el modelo meteorológico nos da estas curvas, esta gráfica de barras y de curvas, en las cuales vamos a encontrar la una en referencia a la temperatura máxima y la línea, la curva azul, que se refiere a la temperatura mínima. Esto verá tomado en cuenta en el año. Entonces esto nos guía mucho y le va a ayudar mucho a la población a entender de mejor manera cómo es el comportamiento, ¿no? Obviamente tenemos máximas temperaturas en los meses de julio, de agosto, ¿sí? Y empieza a declinar en septiembre, en octubre, que ya, ¿sí ve? Empieza a declinar las máximas temperaturas y las mínimas temperaturas, mire, se dan en los meses de menos lluvia. ¿Por qué es eso? Porque el enfriamiento, la irradiación solar, cuando tenemos una atmósfera despejada, es mayor, sale más energía, entonces el enfriamiento obviamente va a ser mayor y se registran las mínimas temperaturas. En cambio, con un cielo nublado o cubierto de nubosidad, impide y obviamente ya no van a ser tan bajas las temperaturas, sino que se va a mantener. Entonces, por eso... Ingeniero, solamente una preguntita. Hablando de Quito, ingeniero, en lo que usted está este momentito, estamos conversando este momentito. Amigos televidentes y oyentes de Conecta TV Radio, estamos conversando con el ingeniero Carlos Erazo, él es meteorólogo, y con él estamos ahondando en este tema del clima, del tiempo en el planeta entero. Ingeniero, ¿por qué es que, por ejemplo, yo recuerdo antes, nosotros decíamos, o los medios de comunicación señalaban, va a haber concurso de cometas? En este tiempo que hemos pasado ahora, en la época actual, no tenemos pues ese espacio de tener la certeza de tener este clima donde podemos hacer volar las cometas como hacíamos años anteriores, ingeniero. No sé si esta pregunta es valedera. Sí, desde luego. Yo recuerdo que salíamos justamente estos meses que hablamos de julio, de agosto, donde la intensidad de los vientos aumentan, ¿no es cierto? Así es. Entonces esos vientos nos hacían favorable para hacer volar las cometas. ¿Por qué? Porque en cambio, en la época de los meses de febrero, más aparte de que estábamos en clases aquí en la sierra, llueve casi todos los días. Entonces, ahí no aplicaba justamente esto del viento. Pero el viento es súper importante porque nos da indicaciones, ya vamos a ver más adelante, de lo que es el movimiento de las masas de aire. Ya, por eso sí he definido estos conceptos de temperatura, que también ya lo vamos a ver. Simplemente aquí quería dejar en esta gráfica que tenemos, fíjense, correlacionado, ¿no es cierto?, las precipitaciones durante todo el año con las temperaturas. Me pareció muy interesante esta gráfica. Por lo tanto, tenemos, fíjense, épocas lluviosas, sí, con máximos picos, los meses ya de febrero, marzo, abril, y empieza a declinar desde mayo, junio, julio, que son los meses de pocas precipitaciones. Nuevamente empieza a incrementarse en los meses como los que estamos ahora, ya de octubre, en donde ya empieza a aumentar, ¿sí?, estos ciclos de precipitaciones,
alcanzando un máximo hasta en noviembre y declinando nuevamente al veranillo del Niño que le llaman, de diciembre, para nuevamente empezar el siguiente año, nuevamente con la época de más humedad o de lluvias, ¿ya? Entonces, eso como una información así somera. El cómo, el por qué y las causas de los efectos de los fenómenos atmosféricos, ¿no es cierto? Pese a la complejidad de las predicciones, podemos hacer estimaciones bastante acertadas si aprendemos a conocer las nubes, aprendemos a conocer, a interpretar los mapas del tiempo, a estudiar tendencias barométricas que son de medidas de presión. Ahora hasta encuentro que digitalmente hay relojes que le dan temperatura, dan datos de presión y así, ¿no? Entonces, todos esos elementos meteorológicos, ¿sí? Variables, determinan el tiempo atmosférico. En consecuencia, esta presente guía de meteorología no pretende ser ningún tratado científico, sino simplemente un compendio divulgador con lo necesario para conocer la meteorología, empezando con estos elementos que son la presión, temperatura, humedad, nubes, los vientos, interpretar los informes o avisos meteorológicos emitidos por las diferentes oficinas o centros de pronóstico autorizados para divulgar los pronósticos, avisos o alertas tempranas de fenómenos meteorológicos. Asimismo, sin olvidar aspectos tan importantes como la forma de comportarse ante eventos, digamos, adversos, como es una tormenta eléctrica que puede causar muerte, y también protegernos del calor y del frío, o interpretar el mapa del tiempo, ¿no? Entonces, de eso se trata. Empezando pues por los elementos de meteorología, tenemos la presión atmosférica que le habíamos visto en capas, ¿no? La más importante para nuestro propósito es la troposfera. Esta presión es la fuerza que ejercida por la columna de aire desde el suelo, ¿cierto?, hasta el límite de la atmósfera. Esa es la presión atmosférica, ¿sí? Esta presión atmosférica va a disminuir a medida que ascendemos, disminuye. Algo parecido con la temperatura, también disminuye con la altura. Por eso es que nosotros acá en montaña la temperatura es menor que al nivel del mar. Anticiclón o alta presión. Es un concepto importante porque en casi todos los mapas meteorológicos vamos a ver por televisión, en el Weather Channel o en cualquier otra, en cartas de superficie, ¿sí?, los sistemas de presión. Sí, entonces vamos a encontrar principalmente dos. El de alta presión, que es una región donde la zona es mucho más alta en su núcleo, ¿no es cierto?, con formas más o menos elípticas, graficadas en un mapa. Y en cambio la baja presión, como su nombre lo dice, baja presión, depresión, borrasca o ciclón, con todos esos nombres se le conoce. Entonces, está constituida por un área donde la presión es relativamente baja y las isobaras, que son líneas que unen puntos de igual presión, toman formas más o menos circulares, en cambio. Ya no son tan elípticas como en las altas presiones, sino que son ya concéntricas, ¿ya? Estas se les representa con una B mayúscula, y en el otro caso de las altas presiones con una A mayúscula, dibujadas en los mapas, ¿no?, alrededor del cual los vientos giran. Este giro de los vientos en altas y bajas va a ser, si tomamos en el hemisferio norte, ¿no es cierto?, aquí explica, dice, ¿sí?, giran en sentido contrario a las agujas del reloj. Entonces, ¿cómo será la circulación en el huracán que está a mis espaldas? Esa es la baja presión, ¿no es cierto? En esta foto, en esta imagen, esa circulación va a ser obviamente antihoraria para el hemisferio norte, pero en cambio una baja presión en el hemisferio sur va a ser horaria, es lo contrario. Eso es lo que pasa entre un hemisferio norte y un hemisferio sur, siempre va a ser lo contrario, como ocurre con las estaciones del año. Digamos, ahí está un ejemplo gráfico de un mapa meteorológico de superficie. Sí, esto es de Europa, lo tomé como ejemplo para poder diferenciar lo que son altas presiones y lo que son bajas presiones. Obviamente las bajas presiones van acompañadas de tiempo. ¿A qué se refiere cuando decimos tiempo? Del mal tiempo. Yeah. ¿Por qué? Porque aquí se forman frentes. Este es un frente frío, esto es un frente frío,
Aquí ya es un frente ocluido con masas de aire que se mezclan tanto frías como calientes y generan obviamente las condiciones del tiempo para producir tormentas eléctricas y lluvia, ¿no? En cambio, acá en los anticiclones o altas presiones, el tiempo es benigno, ¿sí? Por definición, y porque así son la física de la atmósfera. Sigamos. La definición de temperatura, avanzando con los elementos que determinan el tiempo meteorológico, ¿no es cierto? Entonces, el concepto de temperatura es tan impreciso que realmente no existe una definición satisfactoria, puesto que todas ellas parten de una sensación fisiológica del cuerpo humano. Es decir, decimos, estoy con frío o estoy con calor, ¿no es cierto? Claro. Sin embargo, nos bastará saber que la temperatura viene a ser un nivel que indica la mayor o menor agitación de los átomos o moléculas de los cuerpos, y no debe confundirse con la cantidad de calor. Su medida se basa en la dilatación, ¿no es cierto? Para eso se ocupa instrumentos del termómetro de mercurio o el termómetro de alcohol o los termómetros digitales, ¿sí? Pero aquí lo importante de señalar es que en los partes meteorológicos vamos a encontrar nosotros siempre una temperatura máxima, una temperatura mínima del día, obviamente, y también la temperatura al momento. Ahora lo vemos hasta en nuestros celulares, ¿no es cierto? Cuando vemos alguna página del tiempo, si tomamos a Quito, nos va a mostrar la temperatura que está al momento en Quito, reportada por la estación meteorológica, obviamente, medida con los instrumentos respectivos, y también el pronóstico, en donde va a dar una máxima y una mínima. Ya vamos a llegar a eso, que es el objetivo de esta presentación. La humedad también es muy importante porque sin la humedad en la atmósfera, aunque no la veamos a veces, está presente hasta en los sitios más secos del planeta, que pueden ser los desiertos. Siempre va a haber un porcentaje en volumen de humedad. Entonces, en los estudios científicos se ha determinado que hay desde un 0.2 a un 2.7 hasta un 4% en volumen, expresado siempre en volumen de humedad. Aquí los conceptos, cabe señalar, y por eso los he puesto, tenemos dos: humedad absoluta y la humedad relativa, que estamos más familiarizados la gente de decir que tenemos un 80, un 60, un 70, etcétera, porcentaje de humedad relativa. Entonces, está aquí en la presentación esas definiciones. Lo importante aquí es saber a qué distancia estamos en una masa de aire en nuestro medio ambiente que nos rodea de alcanzar la saturación. Es decir, ¿está más seco o está más húmedo? Para eso nos sirve la definición de humedad relativa, ¿sí? Entonces, aquí se ve una gráfica que les he puesto de un centro meteorológico de pronóstico, en donde está en porcentaje, siempre expresado en porcentaje, en un nivel de 850 hectopascales, que vendría a equivaler a unos 1500 metros de altitud. Entonces, aquí se ve los colores más fuertes en esta barra de la derecha, están los porcentajes, 60, 65, hasta llegar al 100. Entonces, los colores más fuertes, más vivos, corresponden a mayor humedad relativa en ese nivel. Y los menos fuertes irá bajando la humedad. Esa sería la interpretación. Bien, avanzando con la nubosidad, ya llegamos a la parte de nubosidad, que decimos la causa es justamente esa presencia de vapor de agua en la atmósfera que permite la condensación y la formación de las nubes. Aquí esta clasificación internacional. Le he tomado esta gráfica y bastante esquemática para diferenciar, ¿no es cierto?, con los respectivos nombres, obviamente, los diferentes tipos de nubes. Tanto aquí en nubes bajas, tenemos los estratos, los estratocúmulos, los cúmulos, y también el inicio y desarrollo de una tormenta eléctrica, que es a partir de cúmulos, habiendo las condiciones de inestabilidad y humedad suficientes, desarrollan verticalmente hasta alcanzar los niveles de troposfera, que habíamos dicho hasta la tropopausa. Entonces ahí se sirifica, se hace un yunque y la nube
obviamente descarga todo el potencial de energía que tiene contenido. Las otras nubes tenemos nubes medias, se clasifican de esa manera como nubes medias porque están ya aproximadamente a partir de los 3.000 metros, hablando en promedio, ¿no? De altura. Entonces, estas nubes medias son altoestratus, altocúmulos y también el nimbostratus en Ecuador. Acá le han puesto porque en algunas latitudes desciende tanto el nimbostratus que son nubes de mucha lluvia, precipitan prácticamente por días. Entonces, nimbostratus. Sin embargo, para nuestra clasificación y entendimiento tendremos como nubes medias, altoestratos, altocúmulos, nimbostratos. Y nubes altas, otro nivel más arriba, de cirrus. Son especies de nubecitas blanquecinas como hillitos que se ve alguna vez cuando ustedes hacen a ver al cielo, se les ve. O también están como velos, como mantos que producen halo solar. ¿Sí? Y a veces son medias invisibles. Todas estas nubes son de hielo, estas nubes de cirrus que estamos hablando, cirrocúmulos, cirrostratus, son nubes compuestas prácticamente de todas las nubes, son gotitas microscópicas, pero de hielo, congeladas. A esa altura, imagínense ya de 6.000, 8.000, 9.000 metros de hielo ahí. Entonces, eso en cuanto a esto de clasificación de nubes, Pero ya ahorita, sabemos. este momento que usted habla de esto de hielo, ¿por qué yo he escuchado en algunos sectores del planeta han caído este granizo que es sumamente grande? Este tipo de cosas, ¿por qué se da, ingeniero? ¿Por qué se da esto? Sí, por favor, si ustedes ven en la gráfica, en la nube de la derecha, que es la más potente que tenemos, donde se dan estos eventos de granizo, como la nube crece, desarrolla verticalmente, entonces alcanza, sobrepasa la isoterma cero. Obviamente al sobrepasar la isoterma cero en altura, ya prácticamente el agua empieza a estar en forma de hielo. Entonces al momento de la tormenta, cuando llega a su etapa de madurez, de máximo desarrollo vertical y crecimiento, empiezan las precipitaciones en esta fase madurez de la nube y es tanta la velocidad que no da tiempo al descender estas partículas de agua congeladas, ¿no es cierto? Estas gotitas, hablemos así, que llega a la superficie en forma de hielo, en forma de granizo, ¿sí? Entonces aquí, especialmente en latitudes tropicales, tenemos los eventos de granizo y en otras latitudes, granizos mucho más fuertes por la potencia de la energía de esa nube. Claro. Hay eventos espectaculares que se ven películas, en fotografías, ¿no? De cómo son las tormentas con rayos, truenos, relámpagos y el granizo, obviamente, también. Entonces, es esta nube la que genera y produce ese tipo de fenómenos, de hidrometeoros. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se le mide a la nubosidad? Entonces, los técnicos, los meteorólogos, le dividen al espacio que ven hacia arriba del cielo en 8 partes y se llaman las octas, en 8 partes. Y ahí empiezan a medir y dicen, bueno, si tengo despejado, tengo 0 octas, estará un cielo despejado. Pero ya si tengo de 1 a 2 octas, el cielo está casi despejado y hay presencia de algunas pocas nubes, ¿no? Si sigue aumentando entre 3 y 4 octavos, ya diríamos que está parcialmente nublado. Si aumenta más la nubosidad en las diferentes capas, ¿no? Cogiendo todo el conjunto de nubes, que sean bajas, medias o altas, o una sola de ellas. Entonces, toda esa suma nos va a dar las octas o cómo va a estar el cielo. Ingeniero, y el fenómeno que se da que, por ejemplo, amanecemos con el cielo completamente despejado y en la tarde comienzan las nubes a aparecer y de noche caen unos aguacerones o tarde, ¿por qué sucede esto? Ya, claro. Esto se obedece justamente, ya decíamos nosotros, a sistemas sinópticos. ¿Cuáles son esos sistemas sinópticos? Sistemas gigantescos, ¿sí? de altas y bajas presiones que están en movimiento. Entonces, como es una dinámica muy activa, ¿no es cierto? Nos da justamente esta parte que dice usted que amanece despejado y luego hacia la mediodía, a la tarde ya se nubló y nos cayó la tormenta. Así es. Ocurre así.
justamente porque necesita el calentamiento necesario de la energía del sol para que las nubes, esa condensación de humedad, se desarrolle verticalmente y se genere la tormenta. Entonces son fases que tiene la tormenta, la de formación o de desarrollo, ¿sí? La de madurez, en donde ya está prácticamente potente con rayos, truenos, relámpagos, y la disipación. Pasó la tormenta, viene la calma, dice la gente. Así ¿sí? es, así es. Ya, entonces, fíjese, vamos a encontrar figuras en los pronósticos, en las cartas, en donde vamos a estar lo que decíamos, hace sol, está soleado, está buen tiempo, despejado, sin nubes. Si vemos una luna por ahí, está en la noche con nubes. Por acá está un poco nublado porque ya apareció un gráfico de sol. Esto nos va a entender cualquier persona, ¿no es cierto?, al ver la gráfica, pero a veces encontramos así, miren, aquí dice que están nubes bajas y nubes medias. Por aquí dice nubes bajas, nubes medias y nubes altas, está mucho más nublado. Y prácticamente acá, en estas gráficas, con esos símbolos de gotitas que está lloviendo, y cuando encontramos el rayo, el relámpago, decimos que está la tormenta. Entonces eso es importante que la gente entienda y sepa que cuando en las cartas, en los informes, en los avisos meteorológicos que se difunden, claro, que lo puede interpretar. Exactamente, sobre todo en el pronóstico, ¿no? Hablamos de pronóstico para que la gente sepa lo que va a ocurrir más adelante. Y si ya ve que en los pronósticos observa que va a estar buen tiempo o va a estar mal tiempo, entonces ya dice, bueno, ya no saco solamente el paraguas, sino que voy a tomar... Tomemos como ejemplo, ingeniero, tomemos como ejemplo lo que pasó la semana pasada, cuando la parte del valle cayó granizo, que daba miedo, ingeniero. Todo el mundo decían que habían tomado fotos de que el granizo había más o menos teniendo un espesor de 10 centímetros de grosor, de lo que tanto llovió. ¿Por qué sucede este tipo de cosas solo en un sector y en otros no, ingeniero? Ya, verán, hay estudios inclusive de colegas que en base al histórico de Quito, encontraron puntos calientes, me refiero a estos puntos calientes en la ciudad de Quito, en donde son propicios para la formación de tormentas severas. Uno de ellos es en la parte de la Mariana de Jesús, donde se dio el evento de lo que tuvimos lamentablemente pérdida de vidas humanas. Sí, en la Mariana de Jesús, en ese sector. Otro sector es justamente el que usted acaba de mencionar de acá de los valles. Y el sur, ¿sí?, también, ¿no? Y sí, el sur, por supuesto, pero más está la frecuencia. No quiero decir que no se nos da acá al norte también, se dio acá en Pomasqui, se dio acá cuando hubo también algunas inundaciones, ¿sí? Sin embargo, la mayor frecuencia cuando hablamos de esto se da en esos sitios. ¿Por qué? Porque se tiene un archivo de más de 30 años en donde se han registrado los episodios y las mediciones. Entonces, esos sectores tienen que estar siempre bien con las alcantarillas al 100% para la época de lluvias. La gente debe contribuir para no botar residuos en las alcantarillas. Ahí es cuando la empresa municipal de agua potable y alcantarillado de Quito debe comunicar a la gente que tiene que tener la alcantarilla limpia y todo lo demás, pues, ingeniero, eso es muy importante. Contribuir, sobre todo, las personas, los niños, los jóvenes, los adultos, todo el público, a no arrojar residuos en las alcantarillas, a no arrojar, porque eso va a causar taponamientos. Ingeniero, tenga la bondad, continúe, porque tenemos ya muy poquito tiempo, estamos terminando nos queda entonces ya de aquí ya prácticamente hemos descrito casi todo lo que quería llegar a las conclusiones. Justamente el viento, bueno, el viento es desde el punto de vista físico la velocidad de las partículas de aire, ¿sí? Ese es el viento, la velocidad, que va a tener una dirección, una intensidad, un sentido, es un vector, ¿sí? Entonces, en las cartas meteorológicas se lo describe como en este ejemplo que está aquí. Obviamente está en nudos, puede ser kilómetros por hora, puede ser metros por segundo, y la orientación no, si es que viene siempre en meteorología, de dónde viene el viento, de dónde nos viene el viento, si es del sur, del sureste, del norte, etc.
Aquí ya vemos en internet, es tomado una captura de pantalla y cómo vamos a interpretar a lo que quería llegar. Entonces, esos símbolos de nubosidad encontramos en la parte inferior. Esto de acá, en la parte derecha, ustedes pueden navegar tranquilamente y dar clics en, este se refiere a lluvias, es para el día de hoy, se pronosticó, ya ven aquí los símbolos de tormentas, de que va a estar casi nublado. Entonces, esa interpretación es la importante para que la gente tenga facilidad. Y obviamente, tener los avisos oficiales de la autoridad competente. En nuestro caso, ya habíamos dicho al inicio de la presentación, el INAMI. Claro. Entonces, en la página del INAMI ustedes van a encontrar... INAMI, ¿no? Sí. Esta captura la puse justamente porque es del INAMI. ¿Ya? Y esta captura de pantalla es justamente de la página oficial del Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología, en donde ya nos muestra cómo presenta de manera muy didáctica, muy digerible, ahora que ya vimos anteriormente los otros conceptos de las condiciones del tiempo, ¿no es cierto? Fíjense, van a poner siempre una temperatura mínima y una temperatura máxima, obviamente con la fecha. Esta es del 18. Para la región interandina con la respectiva ciudad, ¿no? En este caso tenemos, fíjense, tenemos todo el territorio nacional cubierto, tenemos de la interandina, tenemos Tulcán, Quito, Latacunga, Ambato, Riobamba, Cuenca, Loja, y obviamente aquí un mapa adicional con la misma descripción, pero esquematizado de otra manera, pero aquí tenemos, fíjense, les ponen para la mañana, para la tarde y para la noche, y una proyección para el siguiente día, que sería para el día de mañana 19 de octubre, ¿no? Esto es actualizado, tomado de la página del INAMI. Y también le ponen aquí, fíjense, miren, aquí ya le ponen en la página este SAT. ¿Qué es este SAT? ¿Sí? Sistema de alerta temprana. ¿Por qué le ponen un sistema de alerta temprana? Activo le ponen, que está activo, y una advertencia con un número de la advertencia. Debe ser en referencia a la advertencia de este día 18 de octubre. ¿Por qué le ponen eso, ingeniero? Para la ciudad de Quito, fíjese, para la ciudad de Quito, aquí vemos Quito, ¿no es cierto? Quito dice una temperatura máxima para la ciudad de Quito de 21 grados Celsius y una temperatura mínima de 9 grados Celsius. Entonces también en los medios de información ya lo pueden transmitir de mejor manera a la ciudadanía, dando estos datos precisos, obviamente, de los pronósticos que ya son oficiales. Para la mañana se espera, aquí ya lo pueden leer, ¿no es cierto?, un cielo parcialmente nublado como amaneció, porque se ve el sol. En la tarde ya casi nublado, si ven, casi ya no se ve el sol, está, y con nubes ya bajas, medias y altas. Entonces va a haber presencia de precipitaciones y tormenta eléctrica, una probabilidad obviamente, porque en pronóstico trabajamos así. Entonces ya le están dando una alerta temprana, de que para este día hay la probabilidad de tormentas eléctricas en la ciudad de Quito. Igualmente para el día de mañana le ponen con una temperatura mínima de 10, una máxima de 20, igualmente va a estar casi nublado, entre casi nublado y nublado para esas horas de la tarde, y con tormenta, la ausencia de tormentas eléctricas en la ciudad. Entonces, para eso hacen ese tipo de advertencias. Y así en Latacunga, en Ambato, en Riobamba, en Cuenca y en Loja. Lluvias, en Latacunga se ven a tarde lluvias, para Ambato igual, lo mismo en Riobamba. Estos son tipo chubascos, estas líneas así, y en cambio las gotitas son lluvias. Las otras son precipitaciones convectivas, ¿no? Convectivas de desarrollo vertical, y las otras un poco ya menos intensas, de menor intensidad. En Cuenca con tipo chubasco convectivo, y en Loja unas lluvias nada más, ¿ya? A ver qué pasó. Y ya tenemos acá la parte, igualmente del INAMI, teníamos la región interandina, ahora tenemos lo que es la costa, el litoral. Tenemos a Esmeraldas, a Santo Domingo, a Quevedo, a Manta, a Guayaquil, Salinas, Santa Rosa. Cubrimos el litoral, ¿sí? Igualmente con los pronósticos, y obviamente no podíamos dejar de lado a nuestra región insular, en nuestro territorio nacional, igualmente con el respectivo pronóstico para San Cristóbal y Santa Cruz, ¿sí? Con las condiciones que va a haber en la mañana, en la tarde y en la noche.
no se prevé precipitaciones, en esta solamente que va a estar entre nublado y casi nublado. Sí, esa sería la forma de interpretar. En el caso de San Cristóbal, con una máxima de 23 y una mínima de 19, y en Santa Cruz, con una máxima temperatura de 25 grados Celsius y una mínima de 19 grados Celsius. A ver, ¿qué pasó? Algo nos sucedió, ingeniero, en este tema. Pero, ingeniero, para ya finalizar. Bueno, entonces, de todas maneras, con eso ya habíamos llegado al objetivo, que es que nuestra gente sepa un poco leer los pronósticos, estar atento a los avisos de alerta temprana, su acción, y las últimas láminas que no, bueno, eran referentes a recomendaciones en sí. Con eso ya terminamos. Las recomendaciones de que en una tormenta, sí, cuando hay un aviso de tormentas, de estas alertas, la gente esté bajo resguardo, esté en sus casas o esté en sus oficinas, cierre las puertas, cierre las ventanas, no esté en campos abiertos, no salir corriendo estando mojado, ni portar objetos metálicos, porque eso es un imán para los rayos, para los relámpagos, ¿no es cierto? Entonces, evitar esos riesgos. La forma recomendada que pueden ver en internet, van a encontrar muchas recomendaciones, sin embargo, es ponerse en cuclillas, ¿sí? Ponerse en cuclillas, no acostarse ni estar, sino ponerse en cuclillas, ¿ya? Esa es una de las formas más seguras. Y otra de las formas seguras de protegerse contra las tormentas es estar en el vehículo, porque los neumáticos de las llantas de los carros son los aislantes o los pararrayos, ¿sí? Es una forma muy... Y tener, obviamente, las ventanas cerradas, no abiertas, ¿no? Igual en las casas se recomienda cerrar todo, desconectar los aparatos eléctricos para que no se vayan a quemar, o alguna cosa por las descargas eléctricas que existen. Con eso hemos finalizado y quiero nuevamente dar mi profundo agradecimiento a todos ustedes que han hecho posible poder llegar a nuestros oyentes con este tipo de información. Muchas gracias, Henry. A usted le agradezco mucho, ingeniero Carlos. Un tema, algo para culminar, ingeniero, que me parece muy, pero muy importante es: ¿cuáles son las consecuencias o por qué es lo que sucede estos cambios climáticos que hoy estamos casi lamentando en todo el planeta? ¿Qué es lo que debemos hacer? ¿Cuáles son las recomendaciones que debe dar usted, ingeniero? No solamente para el Ecuador, sino para todo el planeta. En tanto y en cuanto estamos contaminando todo, pues, ingeniero, estamos contaminando a través de, me parece que la contaminación industrial, el tema de explotación del petróleo, la quema del petróleo, son los que más contaminan el planeta, ingeniero. Tenga la bondad, esta es la última partecita que quería pedirle de favor, ingeniero Erazo. Muchas gracias. Sin duda, todas nuestras acciones como personas van a tener consecuencias. De ahí la importancia de tener mucho cuidado en esto que usted acaba de mencionar, de en lo posible no contaminar el ambiente, ¿sí? Entonces, estas recomendaciones es para todos. Entonces, aplicar las buenas prácticas, esas buenas prácticas ambientales que justamente nos dan para contribuir cada uno de nosotros en minimizar el consumo de energía. A veces derrochamos energía, derrochamos agua. El agua es un recurso tan valioso, teniendo en cuenta de que debemos tener las llaves en buen estado, ¿no es cierto?, para que no haya las fugas, no haya el desperdicio, tomando en cuenta que si usamos un poco más de ejercicio, de caminar o bicicleta, es más saludable a estar solamente consumiendo y enviando emisiones hacia la atmósfera con el combustible fósil, pues no. Claro, los combustibles, sí, porque en realidad todo va a seguir incrementándose, ¿no es cierto?, con el tiempo. Pero si aplicamos una sostenibilidad en la cual los técnicos y las personas encargadas saben cómo hacer su trabajo, como nuestros ingenieros, ¿no es cierto?, saben tomar las medidas adecuadas para que cualquier actividad, ¿sí?, sea sustentable, sostenible en el tiempo. Igualmente las ciudades, bien administradas, bien gerenciadas, con la colaboración de todos los ciudadanos en el no arrojar residuos, tratar los residuos. Entonces, todo eso van a ser procesos que podremos dejarlo para una próxima oportunidad. Entonces,
va a contribuir para que, obviamente, está pronosticado por el IPCC, que es el panel intergubernamental de cambio climático a nivel mundial, igualmente de Naciones Unidas, ¿no es cierto?, en donde están cientos de científicos dando alertas de que disminuyamos las emisiones de CO2, ¿sí?, para evitar el efecto invernadero. Ya. Están dándose las recomendaciones de que seamos más eficientes en energía para usar lo que debemos consumir, ¿no es cierto? Entonces, todas esas recomendaciones es necesario ya de cada persona ir justamente poco a poco, y nuestras generaciones que nos anteceden también gocen de los beneficios que tenemos ahora con nuestro planeta. Quiero agradecerle mucho, ingeniero Erazo, por haber estado con nosotros. Ha sido el ingeniero Carlos Erazo, meteorólogo, que ha dialogado con este medio de comunicación. Vamos a tener la segunda parte de este diálogo, ingeniero, porque ya queremos conversar con usted, ya sin las presentaciones, sin nada, porque usted tiene muchas cosas que contarnos, mucha experiencia en este tema, y principalmente tenemos que comenzar a hablar del cambio climático, no solamente en los grandes países del mundo, sino en nuestro país también. Ingeniero, muy agradecido por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a nuestros todos, amigos oyentes, tengan la por bondad. su amable atención, muy amables. Gracias. Ingeniero Erazo, gracias a ustedes, amigos. Gracias por haber participado en este diálogo con el ingeniero Carlos Erazo, quien ha dialogado con este medio de comunicación. Muy, pero muy buenas tardes. El SIGMIPA presentó Minería, Petróleo y Ambiente, un espacio donde analizamos la realidad energética que vive nuestro sector en el Ecuador, con los análisis técnicos de nuestros profesionales del Colegio de Ingenieros Geólogos de Minas, Petróleos y Ambiente, SIGMIPA. Hasta la próxima.